Gloria a Dios. Saludos y bendiciones para todas las personas, sobre todo para toda la familia de Torrefuerte. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y a todas las personas que nos escuchan y pueden escuchar una palabra de parte de Dios por este medio. Queremos que este mensaje sea de mucha bendición a tu vida. Y queremos ir a la palabra de Dios, pero no sin antes poder hacer una oración. Yo te voy a pedir que me ayudes a hacer una oración ahí donde tú estás. Padre Dios, te damos gracias en este momento. Ponemos este tiempo en tus preciosas manos y que seas tú, Dios, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Usa mi vida, Señor, como un medio para que esta palabra pueda llegar a muchos hogares, a muchas familias, a muchos corazones, Padre. El que podamos hoy aprender, escuchar, Señor, que ante toda situación, ante todo problema difícil en nuestra vida, hay alguien en quien podemos confiar. Hay alguien en quien podemos poner toda nuestra confianza, y ese alguien eres tú, Jesús. Nuestra vida está en tus manos y hoy pedimos tu bendición, tu presencia, que nos ayudes para poder transmitir esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga ahí donde estás. Para mí es un gusto, es una bendición poder compartir la palabra de Dios por este medio. Y quiero agradecer a las personas que disponen su tiempo para escuchar una palabra. Que Dios te bendiga, que Dios guarde tu vida, que Dios guarde tu casa, tu familia, que Dios guarde todo en el nombre de Cristo Jesús. Así es que pon atención el día de hoy, prepara tu corazón porque Dios quiere hablarnos. Dios quiere dejarnos una palabra que sea de bendición a nuestra vida. Y para esto quiero que vayamos al libro de el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Le puse como título a este tema: ¿cómo descansar en Dios? ¿Cómo? Necesitamos aprender, y sobre todo en este tiempo que los días son tan difíciles, tan complicados, pasando esta situación que se está viviendo en muchos otros países. Mucha gente se deprime, mucha gente abre puertas en su vida al temor, la inseguridad, nerviosismo y muchas cosas de ese tipo que están afectando la salud de muchas personas. Pero hoy quiero compartir esta palabra esperando que sea de bendición a tu vida, y que al escuchar esta palabra usted pueda entender, usted pueda darse cuenta que hay alguien mucho más grande y mucho mayor que toda necesidad y que toda situación. Y ahí en el libro de Mateo, capítulo 11, en el verso 28, dice la palabra de Dios. Estas son palabras de Jesús. Y Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gloria a Dios. Escuchemos esta palabra de Dios. Jesús hace un llamado el día de hoy. ¿A quiénes? A todos los que estén cansados, trabajados, porque en Jesús hay descanso. Jesús te ofrece descanso el día de hoy si tú atiendes a su voz, a su palabra, y crees en esta palabra que hoy estaremos compartiendo. Déjame decirte que Dios, a través de la obra que Jesucristo hizo, Él puede darte esa paz que tú necesitas. Él puede darte ese descanso, esa tranquilidad
esa fortaleza que viene solamente de Dios. No hay otra manera en la cual el hombre puede encontrar descanso a su alma, a todo su ser. Y entonces, a través de esta palabra, nos damos cuenta, el llamado de Dios es para todos en general. Cristianos, no cristianos, creyentes o no creyentes, jóvenes, adolescentes, niños, ancianos. Hoy Dios hace un llamado. No se está refiriendo a un cansancio físico, sino a un cansancio espiritual. Es verdad que físicamente nosotros, por la actividad del trabajo, nos sentimos agotados, rendidos. Es algo físico. Pero más que algo físico, Dios nos llama a ese descanso, hablando espiritualmente. Ese descanso que solamente Él puede darnos en esos momentos de angustia, de dolor o de desesperación, en esos momentos donde no sabemos qué hacer, hacia dónde acudir, con quién pedir ayuda. Los seres humanos pasamos momentos o situaciones muy difíciles, muy complicadas. Tanto es así que muchas personas caen en la depresión y necesitan estar siendo tratados de una manera especial, recibiendo una atención, un cuidado por alguien especializado en esas áreas. Pero el Señor Jesús hace un llamado a través de esta palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Dios nos hace un llamado, pero nosotros como personas, como seres humanos, por muchas razones o situaciones, formas de pensar muy diferentes, nos resistimos a ese llamado de parte de Dios. Y vuelvo a decirte, este llamado es en general, creyentes y no creyentes, a toda persona, a todo ser humano que existe sobre la faz de esta tierra. Para ti es este llamado de parte de Dios. ¿Conoces a Dios? Gloria a Dios. ¿No le conoces? Dios te hace ese llamado el día de hoy. Muchas veces nos resistimos al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza quiere ver algo para decir: creo en esto, puedo confiar en esto o en aquello. Pero como Dios es espíritu, no lo vemos. Para muchos es difícil creer, confiar, poner su confianza en Él, acercarse a Él. Pero la palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios para nosotros es que nosotros podamos ser personas que confiemos en Él, confiemos en su palabra. Para el ser humano es difícil creer en algo que no ve. Pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos deja ver en toda la escritura que Dios es tan real, mucho más de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros podemos pensar. Tan es así que Dios conoce realmente tu corazón. Él conoce quién eres.
Él conoce qué es lo que estás pasando en este momento. Él conoce en este momento qué es lo que te aflige, qué es lo que te roba la paz, qué es lo que no te da esa paz, ese descanso. Algún problema, alguna situación difícil en tu vida, Dios lo conoce perfectamente. Los tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos muy difíciles. Son tiempos muy complicados, de verdad. Más con todo lo que se está viviendo ahora, con todo lo que está sucediendo, con todo lo que se escucha, lo que va a venir, lo que va a pasar, es algo fuerte. La gente está aterrorizada. Pero yo quiero compartir en este día, en este momento, esta palabra de parte de Dios. Para muchos de nosotros son tiempos de mucha angustia, de muchas presiones. Nos damos cuenta que el mundo, el ser humano vive bajo una opresión muy fuerte. Por muchas cosas, por muchas razones, el ser humano ahora está viviendo tiempos muy presionantes. Si no es la familia, es la economía. Si no es la economía, es la enfermedad. Y muchas personas a raíz de esto, bueno, pues se sienten tan oprimidos o tan deprimidos que están tomando decisiones equivocadas, decisiones incorrectas en su vida. Pero yo quiero que a través de esta palabra podamos nosotros el día de hoy escuchar qué dice Dios, qué nos ofrece Dios. ¿Qué quiere Dios hacer? Aún en medio de todo lo que se vive, lo que se escucha, Dios está ahí. No podemos nosotros perder de vista esto. Dios está ahí presente. Tan cerca de ti como tú quieras que Él esté tan cerca de ti. O tan lejos como tú quieras que esté lejos de ti. Pero Dios quiere estar cerca de ti. Dios quiere caminar contigo, caminar cerca de ti. Él quiere llevarte de tu mano, guiándote, dándote dirección, seguridad y confianza. El pasaje que acabamos de leer es un llamado de parte de Jesús. Son palabras tan hermosas de parte de Jesús para todos aquellos que podamos escuchar. Vengan a mí los que estén cansados, trabajados, porque yo los haré descansar. Qué hermoso. O sea, a Dios, a Jesús, le interesa que tú puedas descansar, que tú tengas paz, tranquilidad, seguridad. Eso le interesa a Jesús. Jesús no quiere verte angustiado, triste, desanimado, desesperado por las cosas o por las situaciones que se están viviendo ahora. Él quiere verte alegre, contento, feliz. Dios, a través de toda la historia, nos deja ver en su palabra que Él conoce cuál es la condición del hombre. ¿Cuál es la capacidad del ser humano? Dios la conoce. Él sabe cómo, de qué manera ayudarnos. Él nos conoce perfectamente. Él es nuestro creador. Él conoce nuestra capacidad. Él conoce hasta dónde el hombre, el ser humano puede llegar a creer o a confiar en Él
o a dudar de Él. Pero en la palabra de Dios, ahí en el Salmo 91, es un salmo muy conocido por todos. Es el salmo que yo he escuchado más veces en este tiempo, al menos en el pueblo cristiano, por la situación que se está viviendo. Todos conocemos este salmo, el Salmo 91. Es un salmo que habla tan hermoso de lo que Dios puede hacer en la vida de la persona que pone su fe y su confianza en Él, que escucha su palabra, que escucha ese llamado de parte de Dios. Salmo 91:1 dice, escuche bien por favor: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿El que habita al abrigo de quién? Del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué hermoso! Morar bajo la sombra del omnipotente Dios, del Dios que es por sobre todas las cosas, del Dios temible, del Dios grande, del Dios poderoso. ¡Qué hermoso es este salmo! Versículo 2 nos dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero cuando esta palabra de Dios se puede cumplir en tu vida, cuando esta palabra de Dios se puede cumplir en mí, cuando esta palabra se puede hacer realidad en mi vida, cuando puedo yo vivir, cuando puedo, en qué momento puedo yo habitar bajo esa sombra del Dios omnipotente. Es lo que acabamos de leer un versículo atrás en el libro de Mateo. Cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo atiendo a la voz de Dios, cuando yo hago caso a ese llamado de Dios, Jesús dice: venir a mí. Cuando yo escucho esa voz y yo voy a Él, entonces esta palabra se activa, esta palabra se hace realidad en mi vida y en todo aquel que la cree. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Versículo 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Quién? Dios nos va a librar. Dios te va a guardar en el día malo, en el día de la aflicción, en el día del dolor, en el día de la tormenta. Él te va a guardar. Tan solo por obedecer y hacer caso a ese llamado de Jesús. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, mas de todas ellas le librará el Señor. Aleluya. Muchas pueden ser tus aflicciones. Muchas pueden ser tus cargas, tus problemas. Pero si tú hoy escuchas a ese llamado de Dios y vienes a Él reconociéndolo a Él como el Dios omnipotente, como el Dios poderoso, como ese Dios sobrenatural, entonces esta palabra se activa en tu vida y morarás bajo la sombra del omnipotente Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Quién puede darte esa seguridad? Dios. Nadie más.
Nadie más puede darte la seguridad que Él te da cuando tú vienes a Él. No es la riqueza, no es el poder, no es algo material, no es algo físico. Lo que puede darte seguridad es estar bajo la sombra del omnipotente Dios, bajo la protección, bajo la cobertura de Dios, a través de creer en su palabra. Escudo y adarga es su verdad. Versículo 5 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No temerás, no vivirás inseguro. No vivirás atormentado, angustiado, deprimido, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ahora con esto del coronavirus y todo este asunto que se está moviendo. Tú debes de confiar en Dios. Tú debes de poner tu fe en Dios. De acuerdo a esta palabra, son promesas maravillosas. Versículo 6 dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Cuántos pueden creer esta palabra de Dios? Si tú pones tu fe y tu confianza en Dios, tú podrás morar bajo la sombra del omnipotente Dios y caminarás con esa plena seguridad, con esa plena confianza que tu vida está en las manos de Dios, que nadie ni nada la tocará. Tú y yo como cristianos, como creyentes, tenemos promesas. La Biblia está llena de promesas para su pueblo, para aquellos que han creído en Él. Jesús dijo: no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el final. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? ¿Alguien puede alabar el nombre de Dios? Dios no te va a dejar, escúchame bien. Hombre, mujer, que estás ahí, joven, Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a desamparar. Él hace un llamado a través de su palabra: vengan a mí, porque en Él podemos encontrar la paz y la seguridad. Y este salmo es algo hermoso, es algo maravilloso, porque esto te da paz, te da fortaleza, te da ánimo, te da aliento de seguir luchando, de seguir trabajando, de seguir haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Aunque la tierra tiemble, aunque el mar se agite, aunque se oscurezca, aunque pasen cosas a nuestro alrededor, nosotros debemos de estar seguros, confiando en Dios. Él es nuestro Padre. Nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, todo está en las manos de Dios. Yo creo que más que nunca, más que nada en este tiempo, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de poner nuestra fe en Él. Nuestra mirada, nuestra confianza debe de estar en Él. Es verdad que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy complicados. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Tenemos que fortalecernos cada día en la palabra de Dios, tomando su palabra, tomando sus promesas. No hay otra forma, no hay otra manera. Ahí en el Salmo 34, un salmo hermoso.
Salmo 34, versículo 1. Dice este salmo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a bendecir el nombre de Dios? ¿Cuándo vamos a exaltar el nombre de Dios? ¿Cuando todo está bien? ¿Cuando mi matrimonio está bien? ¿Cuando las finanzas están bien? ¿Cuando la empresa sigue avanzando y todo está bajo control? ¿Qué de cuando hay problemas y cuando hay necesidad, como ahora la está viendo? Como los problemas que estamos enfrentando ahora. Quizás muchos de nosotros no esperábamos lo que está sucediendo. Muchos de nosotros no nos imaginábamos que esto iba a pasar. Que en cualquier momento los lugares, los auditorios donde el pueblo de Dios se reúne se iba a cerrar y íbamos a dejar de reunirnos, de congregarnos. No lo esperábamos. Pero ya ha pasado más de un mes. Y los lugares de reunión, las congregaciones, los auditorios están cerrados. ¡Qué tremendo! Tiempos difíciles. Pero déjame decirte, vienen tiempos más difíciles. Vienen tiempos más complicados. Quisiera decirte que no es verdad esto, que vienen tiempos difíciles, pero la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es clara y es verdad. Por eso es que Jesús, a través de esa palabra, nos hace un llamado: vengan a mí, acérquense a mí, confíen en mí, porque en mí pueden encontrar, pueden tener esa paz, ese descanso en los momentos difíciles. Este salmo dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esperamos que la iglesia, que es usted y un servidor, y que somos todos aquellos que componemos el cuerpo de Cristo a nivel mundial, a nivel México, a nivel estado, al nivel que usted quiera, después de esta prueba salgamos más fortalecidos. Dios nos está dando la oportunidad de aprender. Si así lo vemos y lo queremos ver de esa manera, como un tiempo, como una oportunidad para poder estar en casa, para poder estar con la familia. Bendito sea el nombre de Dios. Dios escuchó la petición de muchas mujeres, ¿verdad? Mujeres que decían: es que mi esposo no está en casa. Aleluya. Ahora muchos de los varones están ahí en casa. Hijos en casa, esposa en casa y toda la familia en casa. ¿Aprendiendo a qué? A buscar a Dios. Aprendiendo a glorificar el nombre de Dios como familia. Aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Si lo vemos de esa manera, qué tiempo tan hermoso, qué tiempo tan maravilloso podemos disfrutar en este tiempo como familia, bendiciendo el nombre de Dios. En este tiempo, sí, puedes reunirte con la familia. Puede reunirte el esposo con la esposa, los hijos, y formar un altar de alabanza, un altar de adoración, un tiempo de oración, un tiempo para compartir la palabra de Dios. Qué hermoso es ese tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Escucha esto: engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró ¿de qué?
de todos mis temores. Aleluya. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios? Cuando tú buscas a Dios, cuando tú te acercas a Dios, de acuerdo a este salmo, Él te librará de todos tus temores, de todo aquello que te aterroriza, aquello que te da miedo, aquello que te da inseguridad, aquello que no te da paz, te da intranquilidad. Dios te puede librar de todo eso, al menos lo que dice este pasaje de la Escritura. Versículo 4 dice: busqué a Jehová. ¿Qué tienes que hacer para ser librado de eso? Buscar a Jehová, buscar a Dios, buscar la ayuda de Dios, buscar la bendición de Dios, buscar su presencia. No es correr con el brujo, no es correr con el hechicero, no es correr con el adivino para ver qué me dice del futuro. Dios es el único que conoce tu futuro, tu pasado, tu presente y tu futuro. Dios los conoce perfectamente. Dice este versículo: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Wow. Y sus rostros no fueron avergonzados. El salmista dice en el versículo 6: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El salmista David, dando testimonio de la obra maravillosa de Dios en su vida. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aleluya. Y hay una promesa más. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ver que es bueno Jehová. Gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Escucha bien. Nada falta ¿a quiénes? A los que temen el nombre de Dios, a los que le buscan, a los que claman a Él, a los que lo han puesto como su morada, a los que habitan bajo la sombra de su presencia. Nada les faltará. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, escucha bien, no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Buscar a Dios, buscar su presencia, buscar hacer su voluntad, buscar guardar sus mandamientos, guardar su palabra, y Él se va a encargar de lo demás. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia divina, y todo lo demás, dice la Escritura, vendrá por añadidura. ¿Qué es todo? Es todo. Espiritualmente, moralmente, físicamente, económicamente, en todas las áreas de tu vida. Él suplirá toda necesidad, pero tienes que buscarlo a Él. Tenemos que acercarnos a Él confiadamente. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová
no tendrán falta de ningún bien. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre. Damos gloria a Dios por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios está haciendo y por todo lo que Dios hará aún. Lo difícil, lo fuerte está por venir a este mundo. Tú y yo estamos en este mundo, pero dice la palabra que ya no somos de este mundo. Así es que tenemos promesas de parte de Dios para que las cosas, las aflicciones de esta vida no nos roben la paz, no nos roben nuestro descanso, no nos roben el sueño. Podamos vivir tranquilos, confiadamente en Él, esperando en Él, porque fiel es el que ha prometido, fiel es Dios. No podemos dudar a esas palabras, a esas promesas. Este es un llamado de parte de Dios a través de su palabra. Como personas, tenemos que hacer un alto en nuestra vida, detenernos por un momento y reflexionar un poco en cómo, de qué manera hemos vivido, de qué manera hemos caminado, si en verdad hemos confiado en Dios de corazón o solamente ha sido de palabras. Solamente ha sido una emoción el decir creo en Dios. O si de verdad estás creyendo en Dios. Que no sea una emoción, y de eso debes de asegurarte. Que en todo tiempo, como dice el Salmo que acabamos de leer, podamos bendecir el nombre de Dios en todo tiempo, en tiempo de abundancia, en tiempo de escasez, en tiempo de problemas, de necesidad. Podamos alabar el nombre de Dios. Si hay pruebas, bendito sea el nombre de Dios. Si hay escasez, bendito sea el nombre de Dios. Si hay abundancia, bendito sea el nombre de Dios. Y en todo tiempo podamos alabarlo, podamos glorificar y exaltar su precioso nombre. Eso es confiar en Dios. Ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, verso 16. Aunque todo este capítulo está hablando del juicio que vendría sobre Jerusalén y sobre Judá, pero tiene algo que enseñarnos a nosotros en este tiempo. Es verdad que viene un juicio sobre todas las naciones de la tierra. Es verdad que viene un juicio de Dios sobre la tierra. Eso no va a pasar sin cumplirse. Está profetizado. Habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, destrucción. Todo eso está anunciado en el capítulo 24 del libro de Mateo. Todo está anunciado, todo está escrito. Y en este pasaje del libro de Jeremías, en el capítulo 6, verso 16, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andando por él, y hallaréis, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Fíjate bien. Las mismas palabras que acabamos de leer en el libro de Mateo 11:28. Tenemos que hacer un alto, meditar, reflexionar si estos años hemos caminado de una manera correcta o de una manera incorrecta. Porque si hemos caminado de una manera incorrecta, es tiempo de rectificar.
nuestro caminar. Es tiempo de hacer un alto y preguntarnos si en verdad hemos creído en Dios, si en verdad nuestra vida está en Él. Porque si nuestra vida no está en Él, nuestra vida no la hemos entregado a Él, entonces tenemos que preocuparnos. Pero a mí me encanta este versículo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, para que cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos en él. ¡Qué tremendo! Es Dios quien está hablando por medio del profeta Jeremías. Paraos en los caminos. Volver a las sendas antiguas. Tenemos que preguntar en este tiempo. Persona que estás ahí escuchando este versículo, esta palabra, este mensaje, tienes que hacer un alto y preguntarte tú misma: ¿cuál es ese buen camino? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese buen camino por el cual debemos andar para encontrar esa paz, para encontrar ese descanso? La palabra de Dios nos lo dice bien claro ahí en el libro de San Juan. Quiero que vayamos ahí. Si usted me está acompañando ahí con su Biblia, vamos al libro de San Juan, capítulo 14. Estando Jesús con sus discípulos, Jesús se está despidiendo de ellos y les dice en el versículo 1, después de estar dialogando, Jesús les dice estas palabras: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué hermoso saber que Cristo Jesús vino, murió en la cruz, resucitó, volvió a aparecerse a muchos de ellos y les declara estas palabras: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermosa palabra de Dios. Dios quiere que donde Él esté, vosotros también estemos. Dios quiere que esté tu familia, tu esposa, tus hijos. Dios quiere que estén con Él en su presencia. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 4 les dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué hermosas palabras de Jesús. Yo soy el camino. Acabamos de leer en el libro de Jeremías: preguntar, buscar cuál es el camino por el cual debemos andar, cuál es el camino donde podemos encontrar la paz, el descanso.
Para el hombre hay caminos que aparentemente son buenos, pero que al final son caminos de muerte. Son caminos que te van a llevar al infierno, a la condenación eterna. Hoy en día muchos hombres creen y piensan que lo que ellos creen es lo correcto. Padre, y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Él hace las obras. Creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí
de otra manera, creerme por las mismas obras. Qué hermosas palabras de Jesús para poder creer en Él. Creer que Él y el Padre son uno. Dios el Padre en Jesús. Tratando de llamar la atención del hombre, del ser humano, de toda su creación. Qué hermoso poder confiar en Él, poder poner nuestra fe, nuestra esperanza en Él. Hubo hombres que en la misma palabra de Dios nos dejan ver esa fe tan grande y tan poderosa para creer en Jesús. Y aún en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de las pruebas, de las dificultades, pudieron creer, pudieron poner su confianza, su mirada en Él. Jesús es el único que puede darte descanso. Él es el único. Él puede darte descanso, seguridad. Él puede darte paz. Él puede darte esa confianza que tú necesitas. Pero tenemos que buscarlo. Andar por ese camino que nos lleva, que nos conduce a encontrar esa paz de Dios. Ahí en la Biblia, en el libro de Filipenses, vamos a ir al libro de Filipenses. Ahí en el capítulo 1, verso 21. Pablo el apóstol, un hombre lleno de fe, un hombre lleno de poder, un hombre con la unción de Dios, dice estas palabras, mira. Filipenses capítulo 1, verso 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas palabras nos hablan, este hombre, el apóstol Pablo, él declara estas palabras de una manera poderosa. Pablo no conocía a Dios. Él creía conocer a Dios, pero no lo conocía en verdad, realmente no lo conocía. Pero una vez se encontró el camino, que es Cristo, y empezó a caminar en Él. Y ese camino, que es Cristo, lo llevó a ver la gloria, a ver el poder de Dios, a ver la mano de Dios de una manera sobrenatural en su vida. A tal grado que él dice estas palabras: porque para mí el vivir es Cristo y el morir para mí es ganancia. Pablo el apóstol no estaba preocupado si vivía o si moría. Él deja claro: si vivo, vivo para Cristo. Mi vida está consagrada a Él. Mi mente, mis pensamientos, mi corazón están puestos en Dios. No hay problema. Si muero, muero para Él. Esto nos habla de un hombre que alcanzó a entender esa profundidad de ese llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escuchó la voz de Dios.
y aprendió a caminar en la palabra, aprendió a caminar en la verdad de Dios, aprendió a caminar en el poder de Dios, en lo sobrenatural. Es algo que necesitamos hoy en día. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, aprendamos a caminar en esa fe, en ese poder, en esa sobrenaturalidad de Dios. A mí me impresiona ver este pasaje de la Escritura, porque es algo maravilloso. Es algo maravilloso de parte de Dios. Pablo encontró el gozo en medio de la prueba. ¿Dónde encontró el gozo Pablo? En medio de la prueba. Aprendió a gozarse en el dolor, en el sufrimiento. Pero todo esto a través de Jesucristo. Es verdad que Dios toma nuestras cargas. Es verdad que Dios toma todo dolor, toda la aflicción, todo problema, sí. Eso es verdad, de eso no nos queda duda. Pero que pasamos por momentos difíciles, claro que sí. Y muchas de las veces Dios permite esos momentos en nuestra vida, esas dificultades, esos momentos, porque de alguna manera Dios quiere que volteemos hacia Él. Dios quiere que reconozcamos que necesitamos su ayuda, necesitamos de Él. Pablo encontró el gozo en medio de la prueba. Pablo, el apóstol, estando en la cárcel, hace un llamado. Hace un llamado, Pablo, a gozarse, a vivir comprometidos. Hace un llamado a la reconciliación, a mantenerse en amor entre la iglesia, entre los hermanos, entre las familias, en medio de la cárcel, en medio del dolor, de la dificultad. Pablo aprendió a encontrar el gozo. Ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, quiero leer esta parte de la Escritura. Hechos capítulo 16, verso 16. Vamos a escuchar esto, porque de verdad es una bendición poder leer la palabra de Dios y darnos cuenta de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre que pone su fe, su confianza en Él. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Aleluya. ¿De qué daba testimonio esa muchacha? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Esa muchacha tenía un espíritu de adivinación. Sabía quién era Pablo. Aquí lo declara, dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Que la gente pueda reconocer y decir: este hombre, esta mujer, es una mujer, es un hombre, son siervos del Dios Altísimo. Es impresionante cómo lo describe en este pasaje de la Escritura. Mira, verso
17. Lo voy a volver a repetir para leerlo completamente. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en ella en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Hoy en día mucha gente ha escuchado el evangelio de Dios, ha escuchado el mensaje de salvación, pero por temor no han hecho caso, no han obedecido. Déjame decirte que este es el tiempo para ti. Es una oportunidad que Dios te está dando para que reconozcas a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como el dueño de tu vida. Que no tengas ningún temor de reconocerlo a Él, de entregarle tu vida y tu corazón. Que no te importe qué pueda decir el vecino, tu amigo, tu hermano, tu abuelita, no te importe eso. Entrégale tu vida a Cristo. Esta persona, esta muchacha, aunque tenía el espíritu de adivinación, ella sabía quién eran Pablo y Silas. Eran hombres, eran siervos del Dios Altísimo. Y después de todo esto dice el verso 20: presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Escucha esto. ¿Qué es lo que leímos en uno de los salmos atrás? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esto lo oirán los mansos, ¿y qué va a pasar? Se alegrarán. Pablo y Silas fueron tomados, llevados por la fuerza ante los magistrados. Verso 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, esto es impresionante, pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Impresionante actitud de Pablo y de Silas. Oye, acababan de ser golpeados, azotados con vara, no poco, mucho. Quisiera imaginarme el cuerpo del apóstol Pablo, su espalda, sus piernas, golpeados. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos
a Dios. ¿Esto será alabar el nombre de Dios en todo tiempo? ¿Qué debemos de aprender de esta lectura? Alabar a Dios en todo tiempo. Alabar el nombre de Dios en todo momento. No permitir la angustia, la depresión. Dios hace un llamado el día de hoy a través de esta palabra, de este mensaje. Vengan a mí los que estén cansados, trabajados, porque yo los haré descansar. Pablo a medianoche orando, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Escucha bien, no solamente se soltaron las cadenas que Pablo y Silas tenían en sus pies, las cadenas de todos los carceleros fueron rotas. Cuando alguien alaba el nombre de Dios, cuando alguien que ha creído y ha conocido el poder que opera en Cristo Jesús, no importa qué momento sea, si es momento de prueba, de dolor difícil, en ese momento tú alabas y adoras el nombre de Dios, cadenas se rompen. No solamente en tu vida, sino en aquellos que te rodean. Cuando permites y dejas que el poder, que el Espíritu de Dios esté obrando en tu vida, cuando tú estás caminando en ese camino que es Cristo, cuando tú estás caminando en la verdad que es Cristo, hay algo poderoso sobre tu vida. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. ¿Quién provocó ese terremoto? ¿Quién provocó ese terremoto? ¿Quién provocó que las cadenas de esos hombres se rompieran? Fue la alabanza, fue la adoración, fue el poder que hay cuando el hombre alaba, adora a Dios. Cuando el hombre reconoce a Dios, hay un poder sobrenatural que se mueve, que empieza a fluir. Que ese poder trae libertad, trae sanidad, trae fortaleza, trae paz, trae esperanza para el que ya no tiene esperanza. Qué impresionante. Las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo. Aleluya. El carcelero se postró a los pies de Pablo y de Silas. Después de haber vivido ese momento donde la cárcel fue sacudida, donde las cadenas de aquellos hombres fueron rotas, imagínate cómo no iba a temblar, cómo no iba a tener temor de lo que estaba mirando. Lo que Dios estaba mostrando a través de la vida de un hombre que caminó en la verdad de Dios, que caminó en el conocimiento de Dios. Un hombre que no tuvo miedo, no tuvo temor. Un hombre que aprendió a confiar en Dios. Qué hermoso ejemplo para nosotros hoy en día, los cristianos. Vivir bajo esa fe, bajo ese poder de Dios. Esto puede traer salvación,
Esto puede provocar la salvación a muchos de nuestros seres queridos, a muchos de nuestros familiares. Cuando tú caminas en la verdad, cuando tú glorificas a Dios, lejos de quejarte, lejos de dar mal testimonio, tú glorificas el nombre de Dios. Lo único que va a suceder es que tus familiares cercanos se conviertan a Cristo. Es que tus familiares digan: yo quiero ser como tú, yo quiero conocer a ese Dios que tú predicas, a ese Dios que tú conoces, a ese Dios que tú sirves, yo quiero servirlo. ¡Qué maravilloso! Verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aleluya. Lo único que pensó este hombre al ver todo eso fue: ¿qué necesito para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Si tú has vivido lejos del camino de Dios y hoy haces esa misma pregunta: ¿qué puedo hacer para yo ser salvo, para yo encontrar esa salvación, para yo poder ir a la vida eterna? ¿Qué debo de hacer? Primero, atender al llamado de Jesús, creer en Él, poner tu fe, tu confianza en Él. Pablo y Silas le dijeron a aquel hombre: ¿qué debo de hacer para ser salvo?, dijo el carcelero. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa y de haber creído a Dios. ¡Qué hermoso! ¿Qué fue lo que provocó esta aflicción en la vida de Pablo y Silas? El que el carcelero con toda su casa creyeran en Jesucristo, se bautizaran en ese mismo momento. ¿Qué es lo que puede provocar ese momento de dolor o de aflicción en la vida de un cristiano que camina en la fe, de un cristiano que está firme, que tiene puesta su mirada en Cristo? Cualquier prueba o momento que pudiese venir en tu vida es para que el nombre de Dios sea glorificado, es para ver la gloria de Dios, es para ver la mano de Dios a favor nuestro. Créeme que ninguna prueba que Dios permita en tu vida va a ser para destruirte, no va a ser para desanimarte, ni mucho menos. Va a ser para fortalecerte, para levantar tu fe. Eso es lo que puede provocar, al menos lo que vemos en este pasaje de la Escritura. Pablo tuvo que ir a la cárcel y ser azotado antes de ir a la cárcel, para que una familia fuera salva. Pero ¿a quién de nosotros le gustaría pasar una prueba de esas? Si lo que menos queremos es sufrir, lo que menos queremos es padecer, queremos gozar, disfrutar, que todo esté bien.
Pero en Cristo habrá momentos que Él permita la aflicción, el dolor, la tristeza, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, o para que otras familias puedan ser salvos por el testimonio, como pasó en este pasaje de la Escritura. Qué hermoso. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Alguien puede dar un fuerte aplauso a Dios por esto? La aflicción puede ser para bendición. La aflicción puede ser para salvación. Solo es cuestión de mantenernos en el camino de Dios, de habitar bajo la sombra del omnipotente Dios. Esto que está pasando ahora en nuestro país, en nuestro estado, Dios se va a glorificar. Después de esto que pase, yo te aseguro que las congregaciones estarán más avivadas. La iglesia de Cristo debe estar más avivada, más fuerte, con más ganas de alabar, de adorar a Dios, con más ganas de exaltar, con más ganas de servir a Dios, de aprovechar el tiempo, de aprovechar cada momento, cada oportunidad que Dios nos dé de aquí en adelante como iglesia. Será para glorificar el nombre de Dios. Qué hermoso mirar la palabra, mirar la vida de estos hombres que nos dejan un ejemplo, que nos dejan testimonio, cómo en verdad debemos de vivir, cómo en verdad debemos de amar, cómo en verdad debemos de adorar a Dios. Aún en el tiempo del dolor, poder alabar al nombre de Dios. Ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 5, nos da una respuesta a esos momentos difíciles, a esos momentos que pasamos, que muchos de nosotros no quisiéramos haber pasado, haber vivido, pero Dios lo permite, porque al final el nombre de Dios es glorificado. Ahí en el capítulo 5 de Santiago, en el capítulo 13, fíjate bien: ¿está alguno entre nosotros afligido? Haga oración. Así de fácil. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. ¡Wow! Gloria a Dios por esto. ¿Estás afligido? Haz oración. ¿Qué hizo Pablo y Silas en la cárcel? ¿Se pusieron a llorar? ¿Se quejaron? No. Empezaron a glorificar el nombre de Dios. Empezaron a entonar cantos. Empezaron a adorar el nombre de Dios. Qué hermoso. Oye, pero su cuerpo estaba golpeado. Quizás su espalda estaba sangrando. Ellos estaban adorando el nombre de Dios. Adorar a Dios en el tiempo de la aflicción trae bendición, trae libertad,
trae salvación. ¿Podemos creer eso? ¿Podemos creer que las pruebas que Dios nos permite son para que su nombre sea glorificado? Para que más familias puedan conocer el nombre de Cristo. Si alguno está enfermo o afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. No dice lo contrario la palabra de Dios. ¿Tienes problemas? Aflígete. Ponte triste. Deprímete. No. La Biblia dice lo contrario. Orar. Buscar la presencia de Dios. Buscar ese momento con Dios. Porque entonces Dios se glorificará. ¿Qué es lo que Dios quiere a través de todo esto? ¿Qué es lo que yo quiero dejarte claro ahí en tu mente y en tu corazón el día de hoy? Que Dios nos hace un llamado a través de su palabra. Pero también nos deja ver qué podemos nosotros hacer cuando estemos en esos momentos. Momentos como los que estamos viviendo ahora. Hay gente desesperada. Ya no saben qué hacer. Pero aquellos que confiamos en Dios, aquellos que hemos creído en Dios, estamos seguros, estamos confiados en Él. Quiero ir al libro de Romanos y con esto quiero concluir este mensaje. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 28. Me encanta esta lectura. Porque esto ha fortalecido mi vida en los momentos difíciles. Cuando tú tienes esta palabra en tu mente, en tu corazón, empiezas a ver las cosas de una manera diferente. Dice aquí: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudarán para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Iglesia, amados hermanos en Cristo, Dios nos llamó con un propósito: glorificar a Dios en medio de la prueba. Cuando todo el mundo está angustiado, triste, deprimido, nosotros debemos de estar alegres, contentos, felices, sabiendo que nuestra vida está en las manos de Dios y que Él tiene el control, que Él es el que sustenta, que Él es el que provee, que Él es el que suple toda necesidad. Dios quiere que podamos llegar a ese nivel de fe. Es verdad que pasaremos pruebas, momentos muy difíciles, pero nuestra vida está en las manos de Dios. Dice el versículo 35. Voy a pasar un poco adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Fíjate todas las cosas que está mencionando. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un fuerte aplauso a Dios. Alguien glorifica el nombre de Dios por esta palabra tan hermosa. Dios nos hace un llamado, como lo dijimos en el principio de este mensaje. Vengan a mí los que estén cansados, trabajados, porque yo les daré descanso. Tú y yo somos llamados a andar, a caminar en el camino. Cuando el hombre no conoce el camino, cuando el ser humano no conoce la verdad, cuando el hombre no conoce cómo ir a la vida eterna, eso es de preocuparse. Pero Jesús dijo claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. No nos queda duda. Entonces, ponemos nuestra fe en Dios, caminamos en ese camino que es Cristo, sin temor a equivocarnos, porque Él es la verdad, con la plena seguridad que después de todo esto Él nos llevará a la vida eterna, a gozar por la eternidad. Habrá descanso, habrá paz. Ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Habrá paz, habrá descanso, a ese lugar donde Jesús quiere llevarnos, a donde Jesús quiere que estemos al final de todo esto. Yo quiero hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar y darte gracias por esta palabra, Dios. Gracias, Dios, porque eres tú, Dios, a través de tu Hijo Jesús, quien nos llamas. Eres tú, Señor Jesús, quien puede darnos la paz que necesitamos, que puede darnos el descanso, que puede darnos la seguridad, que puede darnos la fortaleza en esos momentos difíciles, Padre, donde no sabemos qué hacer, donde no sabemos cómo actuar, donde no sabemos cómo resolver esos problemas. Gracias porque tu palabra dice que tú estás con nosotros y que eres tú a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, guiándonos a confiar en ti, Dios. Que aunque pasemos por pruebas, podamos darnos cuenta, Dios, lo que tu palabra dice, que en todas estas cosas somos más que vencedores, Dios. Más que vencedores. Que no hay nada que pueda separarnos de ti. No hay nada que pueda separarnos de tu amor. Gracias te damos hoy en este día, Señor. Pido que tú bendigas a través de tu palabra, a través de tu poder, Espíritu Santo de Dios, la vida de cada persona que está escuchando, que ha escuchado esta palabra, Dios, que estaba confundido, que no sabía qué camino seguir, que no sabía cuál era la verdad, habiendo cientos y miles de religiones en el mundo. Hoy ha escuchado que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, Dios. Abre su entendimiento, Dios. Quita toda venda de sus ojos y que la luz de tu palabra resplandezca en sus corazones, así como lo fue, así como sucedió con aquel carcelero, Padre, que a través de ver el testimonio, la fe de Pablo y de Silas, ellos recibieron la salvación de su alma, Señor. Que así en este tiempo, Dios, las pruebas, las aflicciones sean para que más gente te conozca, Dios. Más gente reconozca que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios.
Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús y pido, Dios, que tu bendición sea mayor y que tú suplas toda necesidad conforme a tu grandeza y a tu poder. Padre, sigue trayendo salvación a las vidas, a las personas, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, mi Dios, por este tiempo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, esperando que sea una bendición para tu vida.